Buenas, ¿cómo están? Si podemos por ahí contar si se escucha bien, si se ve bien, ayudaría. Hola Ana, ¿cómo va? Bueno, nos encontramos de nuevo. Ya estamos orillando el fin de año. Tenemos cursos hasta el 20, así que esta, por lo menos para historia americana de segundo, sería la anteúltima clase en vivo. Clase en vivo, la anteúltima clase de esta manera, ¿no? En este año que ha sido tan complejo. Bueno, gracias. Bueno, la idea para hoy en este espacio curricular que es Historia Americana y Argentina 1 del segundo año del profesorado de Historia es que nos podamos meter un poco en la rebelión de Tupac Amaru, que se extendió desde 1780 hasta, genial, desde 1780 hasta 1782, abarcando la zona que actualmente sería sur de Perú, una parte muy importante de Bolivia, y que tuvo un componente campesino y originario muy importante y determinante en su desarrollo. Y que además es un contenido histórico muy polémico que sigue siendo intensamente debatido y discutido hasta el día de hoy, donde al mismo tiempo tiene una resonancia muy grande, ¿no? Porque acabamos de asistir a un proceso en esa región que no es menor, al mismo tiempo para el conjunto de la región, que es nuevamente la elección del MAS, que es el partido que integra Evo Morales, después de un tiempo donde tuvo lugar el golpe de Estado en Bolivia, posteriormente un gobierno de facto, que fue el gobierno de Yanine Áñez, por más que algunos gobiernos no lo hayan reconocido así, y por más que incluso varios medios de comunicación no lo hayan reconocido así. Y actualmente, bueno, el pueblo boliviano nuevamente ha elegido, se ha expresado y el MAS vuelve al poder, ¿no? Entonces, en este marco me parece que se permite revalorizar ese contenido histórico y al mismo tiempo la idea era que pudiéramos hacer realmente aproximarnos al contenido histórico desde las miradas historiográficas. En este contenido lo hacemos muy en particular porque justamente la idea es que podamos contrastar dos autores, dos historiadores muy distintos, como son por un lado Boleslao Lewin y por otro lado Oscar Kornblit. Nosotros hicimos un recorrido que es medio al revés, porque primero estaba planteada la lectura del texto de Kornblit y después el de Lewin, aunque en realidad cronológicamente se publicó primero el de Lewin, que es La rebelión de Tupac Amaru. Yo le saqué la funda, pero como verán es un libro enorme de cerca de 800 páginas enteramente sobre esto que estamos estudiando, que es un libro, si no me equivoco, de la década del 50, tiene sus años, ¿no? Y por otro lado tenemos un texto de Kornblit que se publicó con posterioridad, que se publicó acá en Argentina en particular en un libro que es El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, que fue dirigido por Alperín Dongui, eso ya en la década del 70. Entonces por eso digo que fuimos al revés, porque primero fuimos al que se publicó después y después la idea era ir al de Lewin. Entonces la idea es un poco ver el contenido y a partir de ahí meternos en los abordajes historiográficos. Y justamente siempre interrogarnos acerca de qué abordaje historiográfico
de alguna manera es mejor o nos permite acercarnos a la realidad en mejores condiciones. En relación al contenido en sí, hay cuestiones que son muy conocidas, en particular esta rebelión tiene lugar en el marco de las reformas borbónicas, en lo que era toda una zona donde por un lado se ubicaba el virreinato del Perú en ese momento y por otro lado el virreinato del Río de la Plata, que había sido creado muy recientemente porque tengan en cuenta que se crea en 1776 y estas rebeliones son en 1780 hasta 1782, aunque abarcó una zona que jurisdiccionalmente era parte de ambos virreinatos. Tuvo una gran participación popular, fue ferozmente reprimida y por lo tanto muchas discusiones al respecto, ¿no? La idea era primero entonces que viéramos lo de Cornblit. Yo creo que no es casual y ustedes tienen que conocer, ¿no? Cada vez que voy a leer un texto me tengo que preguntar quién lo escribió, quizá dónde fue publicado, la orientación historiográfica de esos historiadores, ¿por qué no la orientación política? ¿No? Porque justamente hay un debate donde toda una camada de historiadores en Argentina desde la década del 80, desde la década del 90 sobre todo, quizá el más conocido o el más popular sea Luis Alberto Romero, han levantado una idea del historiador como profesional que de alguna manera no mezcla lo profesional con lo político y que tienden a dar una idea de que sus obras historiográficas no estarían teñidas de ninguna mirada, sino de un profesionalismo que tiene que ver con la vida académica, que tiene que ver con relaciones internacionales, etcétera. Pero bueno, después son historiadores que lo vemos, por ejemplo, firmando cartas como la que salió recientemente en relación a la infectadura. Bueno, es decir, que las orientaciones políticas siempre están. Yo creo que es mejor sincerarlas y al mismo tiempo es mejor que nosotros las conozcamos. Esto lo digo porque este libro, que fue dirigido por Alperín Dongui, donde se incluye el artículo de Cornblit, justamente es dirigido por Alperín, que es un historiador por algunos amado, digo, para toda una corriente de historiadores fue el historiador más grande de la Argentina, y para otros severamente criticado, ¿sí? Es un historiador que repetidas veces ha reconocido su orientación antiperonista y que ha publicado libros como La larga agonía de la Argentina peronista, una agonía que al mismo tiempo todavía no se termina de ver porque es 2020 y estamos en Argentina con un gobierno que, si bien es una coalición, tiene un componente que es principalmente peronista, ¿no? Y esas orientaciones políticas muchas veces se vuelcan, o esa forma de ver el mundo, obviamente en el presente se vuelcan obviamente a las formas en las que se ve el pasado y también en un para qué de la historia, etcétera, ¿no? La idea es que, bueno, justamente en este artículo podamos rastrear algunos de esos elementos. Es muy interesante este artículo de Cornblit que se llama Levantamientos de masas en Perú y Bolivia durante el siglo XVIII. Creo que es muy útil la forma en que está presentado porque él tiene una forma de escribir y de presentar tanto el problema como las argumentaciones que creo que tienen que ser tomadas en cuenta porque al que lo lee le resulta sencillo ir entendiendo cuáles son los argumentos que él va planteando. Es decir, en cuanto a la claridad creo que es impecable. Entonces, él se plantea una problemática que es válida, ¿no? Porque lo que dice es que toda la zona del sur del Virreinato del Perú y del Alto Perú era una zona donde normalmente había rebeliones. Normalmente había rebeliones, particularmente de indios, por la situación que era medio endémica en la colonia, ¿no? Recordemos que en esa región tenemos por un lado el sistema de la Mita, que era un sistema para la explotación minera, donde
por turnos se le exigía a cada ayllu, a cada comunidad, que entregara de alguna manera o que prestara una cantidad de varones en edad de tributar que tenían que ir a la mina a trabajar un determinado tiempo a cambio de un salario, y con ese salario lo que hacían era después pagar el tributo que era obligatorio, es decir, formas de trabajo compulsivas que además lo que hacían era desestructurar permanentemente la vida de estas comunidades, y donde además en las minas se sufrían malos tratos, se sufrían condiciones de trabajo insalubres, el salario era muy escaso, por lo que muchos se llevaban a sus familias. Bueno, cuestiones que hemos visto más en detalle con Steve Stern y con otros autores. Además de la mitad, no es menor la cuestión del corregimiento, ¿no? Porque tenemos esta figura tan odiada por los indios, que era la figura del corregidor, que recordemos que en realidad la figura del corregidor es en un principio una figura burocrática que se impone en el siglo XVI para limitar el poder del encomendero. El encomendero era, en un primer momento, el español conquistador que recibe en encomienda, es decir, al que se le encomiendan los tributos de los indios, que podían ser en un primer momento en trabajo, en especie, en dinero, etc. La corona española ve que esos encomenderos habían ido ganando demasiado poder, al mismo tiempo no quería que esos señores, verdaderos señores feudales, ganaran un poder que les permitiera autonomizarse de la corona. Por lo tanto, ya en una época muy temprana como es el siglo XVI, y particularmente con el periodo de gobierno del virrey Toledo, se va a imponer fuertemente la figura del corregidor, más como una figura burocrática, es decir, más como una figura que viene de España, trabaja durante un cierto tiempo a cambio de un salario, y después en todo caso se vuelve a España porque ya cumple su función. Es decir, parte del aparato estatal español en América, a diferencia del encomendero que vivía acá, y que en un primer momento el encomendero era el conquistador de primera generación, pero que posteriormente podían ser sus descendientes, porque incluso lograron que la encomienda se heredara. Sin embargo, la figura del corregidor, andando el tiempo, también degeneró en relación a esos propósitos que tenía en un primer momento. Entonces no se pudo lograr que ese corregidor, que lo que tenía que hacer era recoger los tributos de los indios y al mismo tiempo velar por su protección, no se pudo lograr ni que limitara el poder del encomendero, ni que al mismo tiempo representara fuertemente la autoridad imperial en América, porque el corregidor mismo pasó a ser parte de una cantidad de redes de relaciones que está muy bien explicado en Stern y que está muy bien explicado en Complete, me parece, donde este corregidor se vinculaba con los curacas, se vinculaba con los encomenderos, se vinculaba con una parte de la iglesia, ¿no? Donde sus salarios eran muy bajos, trabajaba durante 5 años, entonces en los hechos lo que hacía ese corregidor era decir, bueno, tengo 5 años. Además, normalmente entraban esos puestos porque compraban, ¿no? Eran de esos cargos que se compraban, y obviamente si se compra un cargo es porque sabes que el rédito que vas a obtener es mucho mayor de lo que estás pagando. El problema era que el salario que se obtenía era muy bajo, por lo tanto, si ese salario era muy bajo, ¿cómo se hacía para obtener el rédito? Bueno, se explotó a fondo una figura que era la figura del repartimiento. El corregidor tenía relaciones con comerciantes que le proveían de mercancías, medias, tejidos, lo que fuera, y esos corregidores obligaban a los indios en los famosos repartos a comprarles esa mercadería. Es decir, había un sistema de compra-venta que también era compulsivo, que con los autores marxistas de la materia vamos a decir que forma parte de las relaciones feudales, ¿no? Aunque no son estrictamente de producción. Entonces esa figura era la figura odiada endémicamente por los indios, con quien no se había terminado, que al mismo tiempo, de nuevo, habían venido a limitar el poder del encomendero, eso no había pasado, al mismo tiempo el corregidor había sido pasado a ser una parte más de
de esa sociedad americana, que al mismo tiempo vimos que durante el siglo XVII, al calor de la crisis imperial española y del gobierno de los Austrias menores, es una sociedad que gana mucho en autonomía, y por lo tanto las reformas borbónicas del siglo XVIII ya se ubican en un momento, como vimos en la clase anterior, en que los Borbones, para construir y para fortalecer su aparato absolutista, lo que definen es terminar con esa autonomía en América para fortalecer el aparato económico español y generar mecanismos que permitieran aprovechar a fondo los recursos económicos, y en esto me refiero a naturales y humanos, americanos. Entonces, ahí es cuando definen esta cuestión de reforzar todo el aparato burocrático. Y esa cuestión de reforzar el aparato burocrático venía con tener en la mira a los corregidores, y también de la mano con traer un sistema nuevo de intendentes, traer el sistema de los visitadores, que permitieran justamente realizar eso que no habían podido realizar los Habsburgo, que era traer a América una cantidad de funcionarios burocráticos que a cambio de un salario trabajaran para la corona, velaran por su autoridad y aprovecharan para recaudar a fondo la máxima cantidad de recursos que pudieran. De ahí esto que con las reformas borbónicas vino esta cuestión de que dice Brading de la segunda conquista de América, cómo se enajenan a la élite criolla, todo lo que trae aparejado y que ya hemos estado viendo. Es en esto que Cornblit plantea su problema, ¿no? En esta sociedad donde permanentemente había rebeliones, ¿por qué la de 1780-1782 fue distinta? Distinta en el sentido de que fue mucho más grande, fue mucho más violenta, tuvieron lugar una cantidad de muertes mucho mayores, para pagarla implicó una cantidad de recursos enorme, y al mismo tiempo tuvo grandes resonancias en los años que siguieron. Por lo tanto, justamente lo que se interroga es cuál es la diferencia, qué es lo que lo distingue. Y al mismo tiempo se pregunta si la cuestión geográfica no puede ayudarnos a entender un poco sobre sus fuerzas, las fuerzas sociales que de alguna manera la impulsaron, ¿no? Entonces ahí el autor va haciendo todo un recorrido que me parece interesante, un recorrido por la sociedad colonial en el siglo XVIII, que es bastante minucioso, que nos muestra las redes de relaciones, y que también es importante porque nos va mostrando sector por sector, ¿no? Tanto lo que podríamos decir los blancos, españoles y americanos, como los indios y las clases, podríamos decir, porque va hacia los terratenientes de Lima, va hacia los comerciantes, hacia los mineros, hacia los indios, dentro de los indios los curacas, los corregidores, la iglesia. Ese recorrido justamente es muy minucioso y me parece que aporta mucho a su argumentación. ¿Qué nos encontramos o qué nos quiere dar a entender? Que con las reformas borbónicas había una gran cantidad de sectores que estaban descontentos, pero no solamente los indios. ¿Por qué? Porque las reformas, en este afán de poder exprimir a fondo los recursos americanos, lo que implantan son, por ejemplo, las alcabalas, que son una forma de recaudación de impuestos internos. Van a tratar de registrar todo mucho más minuciosamente, imponen nuevos funcionarios, nuevos tributos, crean nuevos virreinatos. Eso no es menor. Tengan en cuenta que los comerciantes limeños fueron muy perjudicados por las reformas borbónicas, en el sentido de que lo que era el Alto Perú con la mina de Potosí, antes era parte del virreinato del Perú, la plata salía por Lima, de Lima a Panamá y de ahí a España. Ahora eso se aprovecha muchísimo mejor, y el Alto Perú con sus minas queda incluido dentro del nuevo virreinato, que es el Virreinato del Río de la Plata, donde se habilita el puerto de Buenos Aires.
Entonces la plata ya no va a salir vía Lima, sino que va a salir legalmente vía Buenos Aires, así como antes salía ilegalmente, pero ahora todo el flujo va a ir hacia el Atlántico y no hacia el Pacífico como antes. Por lo tanto, había efectivamente un gran descontento por parte de los comerciantes limeños. A lo que se le suma un gran descontento por parte de una cantidad de terratenientes, dice Kornblit, y donde además estaban en peligro los propios corregidores por estas nuevas reformas, y había sectores mineros en particular que, si bien eran los que explotaban a los indios, también arrastraban años de descontento debido a una baja en la producción minera. Ahí ya vamos encontrando algunos indicios, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vamos viendo las argumentaciones de Kornblit, algo que particularmente nos debería llamar la atención es que tiene fuentes documentales, y eso es importante porque tomémoslo en cuenta todo, tratemos de aprender de todo lo que podamos, digo, pero cómo el documento puede fortalecer el argumento, ¿no? Porque argumenta y lo demuestra con documentos, argumenta y lo demuestra y así. El problema ¿cuál es? Que la integridad de los documentos que muestra pertenecen a españoles. No hay directamente testimonios sobre los rebeldes. O sobre indios, podríamos decir, no hay. Lo cual de por sí ya debería llamarnos un poco la atención. Y en algún momento hace algunas afirmaciones bastante polémicas, como por ejemplo que los malos tratos en la mitad podrían ser exagerados por las fuentes. Algo que si vemos el trabajo que nosotros estudiamos de Steve Stern, vamos a ver que lejos está de ser exagerado, creo que por el contrario, hay veces que está subestimado, ¿no? lo que era el trabajo en la mitad y cómo eso llenaba de odio y llenaba de resentimiento a una parte importante de los indios en América. Ahora bien, y al otro aspecto que él le presta atención es algo particular, que es este fenómeno de los indios forasteros o indios errantes. ¿Qué sería? Con el sistema de la mitad, ya habíamos dicho que muchos indios de los Ayllus lo que hacían era ir a la mina y después volver a sus comunidades. Pero él plantea y además demuestra, porque está en los registros, que había una gran cantidad de indios errantes o forasteros en determinadas zonas, que eran indios que se iban a la mina, a la mitad, y después no volvían a su comunidad. ¿Para qué? Para evitar ser registrados como tributarios y por lo tanto poder evitar el tributo y la necesidad de ir a la mina a conseguir el salario para pagarlo. Por lo tanto, iban a otras ciudades donde no estaban registrados y se dedicaban a otras cosas, y era esta masa de indios que él llama, y que llamaban también en su momento, indios forasteros o indios errantes, ¿no? Es curioso, yo voy a leer un testimonio que él brinda para ver la imagen de estos indios, ¿no? Y dice: en las cercanías de esta ciudad, Arequipa, o contigua a ella, existe una clase de indios que son denominados forasteros. La inclinación de esta casta hacia la bebida es innegable, sobre todo siempre que honran a su santo patrón. Los traidores, se refiere a los que conducen la revuelta en contra de la aduana, saben que nadie los secundaría con más entusiasmo que estos miserables borrachos. Y así, habiéndose ganado el apoyo de algunos de ellos para el saqueo y el robo de la aduana, no necesitaron a partir de entonces otro incentivo, en ocasiones semejantes, para hallar secuaces de sus depravados propósitos. Quizá, cuando leemos esto, podríamos pensar que es un testimonio que se toma para poder de alguna manera conocer la mentalidad de los españoles, o para conocer la visión española sobre los indios forasteros, ¿no? Una cosa más subjetiva. Pero el autor lo toma no en ese sentido, lo toma como un testimonio para que nosotros tengamos una idea
de cómo eran los indios forasteros, es decir, unos miserables borrachos, que podían ser acarreados y que podían ser manipulados como una masa para determinados propósitos. Esto es importante, no es menor, y al mismo tiempo es yo creo que es una resonancia en el análisis del pasado de cómo entendemos algunas cosas en el presente. Ya vamos a ir después a eso, pero para seguir con la argumentación del autor. Lo que él va a intentar demostrar, ¿no? Porque él va diciendo, los terratenientes de Lima estaban descontentos, los mineros también, los comerciantes también, los indios también. Es decir, no solo con las reformas borbónicas estaban descontentos los indios, que de por sí siempre habían estado descontentos por el corregimiento, por la mita, por el repartimiento, etc., sino que lo que tienen de nuevo las reformas borbónicas es que el descontento que generan es muy amplio. Cortan ancho los Borbones, podríamos decir. Cortan ancho porque afectan no solamente a los indios para enriquecerse o tratar de recaudar más recursos, sino que terminan afectando a los indios, y el concepto que él usa es las clases dominantes de todas estas zonas. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que va a decir? ¿Cuál es su hipótesis para responder al problema original? Que lo que tuvieron las rebeliones de masas en Perú y Bolivia en esta época de particular, por lo que fueron tan grandes, tan intensas y tan violentas, fue que se unieron las clases dominantes con los indios. De hecho, las clases dominantes habrían convencido a los indios para unirse a ellos en una rebelión contra las reformas borbónicas. ¿Cuál es la prueba de esto que él presenta? Que las rebeliones tuvieron una mayor intensidad en las zonas donde había mayor proporción de indios forasteros o de indios errantes, donde había, él dice, 60% de población de indios forasteros o de indios errantes, las rebeliones fueron más intensas. Bueno, ¿por qué? Porque las clases dominantes pudieron encontrar a una cantidad de gente que eran borrachos, que no tenían nada que hacer, que podían seguir cualquier causa que de alguna manera les diera algún incentivo y que les diera un sentido de pertenencia a algo, y los atrajeron hacia la causa contra estas reformas. Es decir, las rebeliones de masas habrían sido instigadas por las clases dominantes. En eso lo que termina pasando es que derrapan, podríamos decir, usando el término de Furet para analizar la Revolución Francesa, porque aparece Túpac Amaru, o Túpac Amaru va a ser uno de los dirigentes que puede encauzar esa rebelión, presentarse a sí mismo como un caudillo que podría ser seguido por los indios, y la rebelión se le va de las manos, porque en vez de ser una rebelión antifiscal, digamos, termina siendo algo mucho más violento, con tintes anti-españoles o con tintes incluso anti-blancos, porque los indios después también había una cuestión de que eran oprimidos, si bien por los españoles, eran oprimidos por el conjunto de los blancos, tanto españoles peninsulares como americanos. Por eso a veces el blanco se ampliaba, ¿no? Entonces, cuando se les va de las manos y empieza a revelarse que era muy peligroso, y que, bueno, y las cuestiones que venían con esa rebelión, que era India, ahí es cuando nuevamente las clases dominantes se alejan de la rebelión y vuelven a cerrar filas con la corona, y la misma puede ser derrotada, puede ser reprimida. Entonces, es compleja, digo, más que compleja, es polémica esta hipótesis, esta respuesta, porque justamente lo que está diciendo es que hay sectores, que los sectores populares, podríamos decir entre comillas, o los sectores de pueblos originarios, fueron arrastrados
no es que tuvieron una participación genuina en la rebelión, no es que fue su rebelión, en realidad fue la rebelión de las clases dominantes por intereses económicos contra la corona que pudieron arrastrar a los demás en sus intenciones, ¿no? Bien, hasta ahí Cornblit. Ahora vamos a volver sobre eso. Lo otro que tenían era Lewin, que justamente es un texto muy distinto. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de fuentes documentales, que el de Cornblit también lo tiene, pero la diferencia es que las fuentes documentales que usa Lewin son mucho más amplias, porque no usa testimonios solamente de españoles y solamente del bando realista, sino que usa españoles, documentos de los propios indios, en particular muchos documentos del propio Tupac Amaru. Lo que seleccioné ahí fueron dos capítulos de esa inmensidad, dos capítulos, ¿no? Uno que es sobre el propio Tupac Amaru, que se llama José Gabriel Tupac Amaru, y otro que se llama El programa y la táctica de Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque justamente si hay una deficiencia en el trabajo de Cornblit es que no le da ningún tipo de voz a los indios. Los toma todo el tiempo como sujetos pasivos que prácticamente no piensan por sí mismos y que pueden ser arrastrados hacia las causas de otros. Y por otro lado, tomé esos capítulos porque justamente lo que pone en primer plano Boleslao Lewin es que había un programa, es decir, que había un objetivo político y que había una táctica para lograr ese objetivo político, cosa que en Cornblit está completamente ausente. Por eso digo, yo creo que es importante tener los dos y darse el tiempo de analizarlos y de compararlos y después seguir ahondando sobre el tema, porque imagínense, si uno es de la década del 50 y otro es de la década del 70, después han escrito una cantidad de cosas que son mucho mayores, pero que bueno, nosotros no nos podemos detener a estudiar así, es más como para un seminario, ¿no? Entonces, lo que plantea Lewin, y que va a ser novedoso en esto, es, por un lado, la historia de este protagonista, o de este actor individual, podríamos llamarlo, que era un curaca, que era José Gabriel Condorcanqui, perteneciente al corregimiento de Tinta, donde él tiene un recorrido intelectual, ¿no? Porque pertenecía a las clases altas indias. Cuando vemos imágenes, él se vestía como un español, tal como pasaba con los curacas, no es que se vestía como un indio, pero al mismo tiempo toma el nombre de Tupac Amaru II, reivindicando la resistencia del último Inca, ¿no? Lo cual es ya de por sí todo un hecho. Y además él se convierte en el líder de una rebelión que va a terminar siendo una rebelión de masas. Entonces lo que va demostrando Lewin es que él tenía formación jesuita, que él tenía determinadas influencias ideológicas. Por un lado están los escritos de Garcilaso, pero también está la influencia, por ejemplo, del liberalismo, de la Revolución de Independencia norteamericana, que había tenido lugar en 1776, algunos poquitos años antes. Y también en el libro, no en estos capítulos, pero lo que demuestra es que había habido todo un periodo de preparación previa para la rebelión y donde aprovecha el momento oportuno, que el momento oportuno sería no la reforma borbónica, sino el momento en que España se halla en guerra con Inglaterra y hay una gran conmoción imperial, una gran conmoción política debido a esa situación, que es aprovechada para llevar adelante un programa y una táctica. Entonces, ¿cuál es el programa y cuál es la hipótesis de Lewin? Hay un programa que tiene un aspecto social, que tiene que ver con suprimir la mita, con suprimir las alcabalas, con suprimir los repartos, con suprimir la figura del corregidor. Es decir, todo ese contenido social que tenía que ver con la opresión de los indios. Pero justamente lo que distingue a Lewin es que él dice que
la rebelión de Túpac Amaru fue un jalón hacia la independencia en América. ¿Por qué? Porque tenía un programa independentista, que lo que buscaba era la independencia, que fue una rebelión anticolonial, solamente que fue derrotada. Es muy distinto a lo que se plantea ahí, ¿no? Después ahonda un poco más, ¿no? Porque él plantea esta cuestión que es muy interesante de la táctica. Cuando decimos táctica es esta cuestión de decir, bueno, para lograr el objetivo, cuáles son mis amigos y cuáles son mis enemigos. Entonces en eso explica cómo trata de ganarse a los españoles criollos porque manejaban una gran cantidad de armas de fuego, que si bien tenía un componente indio importante, no iba en contra de la iglesia porque la tradición cristiana estaba hondamente ya estaba hondamente arraigada en la inmensa mayoría de los pueblos originarios, y al mismo tiempo se amparaba en la figura del rey. Es decir, para una rebelión anticolonial él decía que hablaba en nombre del rey. De hecho, empieza la rebelión cuando matan a un corregidor, el corregidor de Tinta en la horca, diciendo que eso era orden de Carlos III por las injusticias, por el mal gobierno que venía llevando adelante el corregidor. Justamente él dice, aprovechando el peso que tenía la figura del rey como una figura muy ligada a lo divino, muy ligada a un poder fuera de lo terrenal, ¿no? Muy ligada a lo paternal también, como pasaba en las sociedades de antiguo régimen. Entonces, es complejo el análisis, es muy importante compararlos metodológicamente, pero es muy importante también comparar el contenido, porque en Lewin no hay ningún tipo de reivindicación política. En Cornbread, perdón, lo único que hay son reivindicaciones económicas de las clases dominantes que usan para sus fines los descontentos preexistentes de los indios, que tampoco tendrían ningún tipo de reivindicación política. En Lewin es completamente al revés, porque justamente lo que plantea hay reivindicaciones políticas y económicas. Hay reivindicaciones económicas que se elevan en política, podríamos decir, o podríamos decir también que hay reivindicaciones sociales y nacionales. No nacionales entendidas en el sentido de la nacionalidad como lo podemos conocer con posterioridad a la Revolución Francesa, pero sí nacional en el sentido de anti-español, o por lo menos esta cuestión de liberación del dominio español. Eso en Cornbread está completamente ausente, ¿no? Yo creo que es importante y es un ejercicio intelectual muy, muy enriquecedor leer los dos, comparar la forma en que van dándole fuerza a sus argumentos con las fuentes documentales, con los testimonios escritos, y sobre todo eso hacia dónde abona, qué es lo que quieren demostrar. Haciendo una contrastación, yo creo que en uno, que es en el de Cornbread, hay una idea que es una idea de indios como sujeto pasivo, ¿no? Como sujeto que no piensa. Y esto se relaciona mucho con... Por eso yo les decía hoy, creo que es más bien un reflejo de cómo se ven las cosas en el presente, pero en el análisis del pasado, ¿no? Para eso, pongamos un ejemplo más concreto y más contemporáneo. A ver, hace muy pocos días tuvo lugar una toma de tierras en Guernica, conocido, discutido nacionalmente. 4.000 personas había más o menos tomando tierra, tomando viviendas, en realidad, tomando tierras donde levantaron algunos ranchos de chapa, de cartón, haciendo pozos para hacer sus necesidades, pasando frío, calor, en plena pandemia, ¿no? Pero había un argumento en eso donde se decía, es obra de punteros políticos que llevan a la gente ahí engañada para después hacer negocios inmobiliarios. Bueno, eso es un ejemplo de cómo entendés que la masa, o entendés que el pueblo, no piensa y puede ser arrastrado. Es un ejemplo contemporáneo.
Obviamente, si vemos la realidad actual de esa manera, o si un historiador, yo no digo que Cornblit lo haga, pero como para tratar de entender algunas cosas, si se puede ver la realidad actual de esa manera, ¿cómo no se va a ver la realidad pasada de esa manera? Viendo que hay gente, y en particular de las clases populares, que puede ser arrastrada, ¿no? Y que puede ser sujeto pasivo y que no tendría ningún tipo de reivindicación propia. Claro, lo que se pierde de vista es el testimonio mismo de esas personas donde planteaban que la necesidad de la vivienda es una cosa urgente y que preferían enfrentar a la policía que irse, porque si se iban era ir a dormir en la calle, como lamentablemente muchos estarán haciendo en este momento. Justamente me parece que la visión presente en Cornblit es esa. Si lo llevamos más a un terreno macro, me hace pensar en Bolivia, de nuevo, y justamente Bolivia donde los descendientes de estos indios que fueron protagonistas de las rebeliones, recientemente fueron protagonistas de un episodio vergonzante como fue, por un lado, las elecciones anuladas que habían dado como presidente a Evo Morales, y en eso la intervención de la Organización de Estados Americanos, por parte, en particular es una organización que tiene como integrante Estados Unidos, eso es lo que lo distingue, diciendo que las elecciones habían sido turbias, que había habido grandes irregularidades y por lo tanto reconociendo ahí al gobierno de facto de Yanin Áñez. Si eso no es reconocer a los pueblos originarios y a los pueblos americanos como sujetos pasivos, no sé qué es. Me parece que es un ejemplo bastante cabal de este tipo de razonamiento, ¿no? Porque al mismo tiempo después tenemos la inversa, el protagonismo de esas masas todos estos meses en la calle, luchando contra el gobierno y al mismo tiempo yendo a elecciones y demostrando en las urnas la voluntad popular de que el MAS siga gobernando Bolivia, más allá de coincidencias o diferencias que tengamos, pero en esas elecciones está el componente originario y no está de más recordar que cuando asume el gobierno de Yanin Áñez, una parte importante de las Fuerzas Armadas se arrancaban la huipala y levantaban la Biblia y la bandera boliviana. Ahora, otra cuestión que me parece importante, ya vamos a ir cerrando, es que este libro, ¿no? Dirigido por Alperín, pertenece a una generación que es posterior al de Lewin, que justamente vino con aires de renovar la historiografía argentina y latinoamericana. Con esta renovación con aires de profesionalismo, etc. Pero justamente Cornblit, cuando escribe esto, no es que no sabía que Lewin había escrito esto. Sabía. Y lo que está diciendo ahí es que la rebelión de Tupac Amaru no tuvo nada que ver con la independencia. No tuvo nada que ver con buscar esa independencia, sino que fue por algo completamente distinto. Fue por los repartos y más que nada motorizada por las clases dominantes. En esto tengamos en cuenta que justamente esta, que no es una sola corriente historiográfica, son varias, digamos, varios cauces, pero que por ahí pertenecen a algo que es muy similar, también deriva en que hay una gran cantidad de historiadores en Argentina y que tienen mucho peso en la actualidad, que dedicados a mellar el filo revolucionario de estas gestas populares hasta en la Revolución de Mayo. Obviamente que esto viene de corrientes europeas, ¿no? Planteando que la Revolución Francesa en realidad no quería ser una revolución en un primer momento. Eso se estira hacia la rebelión de Tupac Amaru y obviamente se estira hacia la Revolución de Mayo, donde plantean... No, en realidad los revolucionarios de Mayo no querían hacer una revolución. Lo que pasó es que fueron víctimas o... sí, protagonistas medio pasivos de circunstancias que estaban teniendo lugar en Europa, donde quedó el trono vacante, entonces, bueno, de alguna manera una cosa lleva a la otra, pero no, revolucionarios no eran. Bueno,
Frente a eso me parece que hay un libro excelente que es de Ascuía Meguino, Artigas y la Independencia Argentina, pero también Nuestra Gloriosa Insurrección, porque justamente este último está dedicado a compilar una gran cantidad de documentos que sirven como fuente argumental para demostrar cómo había todo un trabajo previo en la Revolución de Mayo para preparar algo donde se encontró el momento propicio para dar ese golpe justamente con la máscara de Fernando VII, es decir, diciendo en nombre del rey una cantidad de cosas que después abonarían hacia una salida anticolonial, independentista, etc. Bueno, yo creo que algo similar encontramos en la rebelión de Túpac Amaru. De hecho, es Ascuy mismo en uno de esos libros que dice que la obra de Lewin es, si no es la mejor, es una de las mejores que se han escrito. Por eso me parece importante que también en este espacio lo revaloricemos. Y cerramos con esta cuestión de que siempre repetimos, pero yo creo que nunca está de más, que es la cuestión de los puntos de vista. Cómo en realidad, y qué paradójico, ¿no? Porque historiadores de esta corriente como Galperín son los que plantean que tiene que haber una necesaria objetividad y no compromiso del historiador con lo que estudia para poder entenderlo mejor. Y en realidad muchas veces depende del punto de vista, ¿no? Porque hay puntos de vista que son ocultadores de la realidad y hay puntos de vista que son desocultadores de la misma, ¿no? Algunos sirven como anteojeras y algunos sirven al revés, como para sacárselas de encima y poder ver la realidad en mejores condiciones. En un proceso siempre inacabado, perfectible, con aciertos y errores, como todo proceso científico, pero es de esa manera al fin y al cabo. Donde si leemos un texto como el de Kornblit, argumentado desde el punto de vista español y antirrebelde, abonando a una cuestión de que las clases dominantes arrastran a los indios, y creo que eso, o por lo menos es mi opinión, yo se los dejo para que lo podamos seguir discutiendo, actúa más como anteojera, ¿no? Para conocer la realidad, mientras que lo de Lewin, lejos de ser perfecto, me parece que es un trabajo que al situarse desde el punto de vista de los oprimidos, permite acercarse a esa realidad en mejores condiciones, ¿no? Porque justamente les da voz, permite plantear cuáles eran sus reivindicaciones políticas, con todas sus complejidades y con todas sus contradicciones, ¿no? Pero es un contraste que me parece muy interesante para ver las virtudes y defectos de uno y otro, y en todo caso para que ustedes puedan decidir qué es lo que más les gusta, o si no es ninguno de los dos y prefieren alguna otra opción. En fin, vamos a seguir las semanas siguientes, ya terminando, nos vamos a meter un poquito más en el estudio del Río de la Plata y vamos a comparar los puntos de vista de Alperín Dongui con Revolución y Guerra de un lado y Ascuía Meguino por el otro con Hacendados, Poder y Estado Virreinal. Así que, bueno, por esta semana los dejo, tengan un buen fin de semana. Saludos, nos estamos viendo.